Hola familia, ¿cómo están? Un saludo aquí a la distancia. Qué bueno verlos. Aquí sí cabe, qué bueno verlos. Para tener otro tiempo para dar inicio a la segunda clase de este tema que espero el primero le haya bendecido o edificado, espero haber aportado algo a su vida y espero que la segunda parte de hoy también le pueda bendecir. Bien, siempre que tocamos un tema como este que estamos hablando, pues tratamos de hacerlo despacio. No es un tema para hacerlo pausado, pero mi intención es que nosotros podamos elaborar mejor la enseñanza. Tradicionalmente, y yo respeto estilos, respeto formas, pero la tónica siempre ha sido tradicionalmente el estilo prédica. Y realmente, pues una prédica tiene un objetivo, ¿verdad? Básicamente es generar una impartición. Pero creemos más en el aspecto magisterial, aunque obviamente pues siempre buscamos que haya impartición, pero queremos que el conocimiento se fije y sobre todo pues nuestra idea es ir construyendo, ¿verdad? Una base, un fundamento, un andamiaje. Y el tema que estamos tocando, basado en Lucas 1:17, mi intención es darles otra perspectiva de la asignación para Efraín. En la clase pasada hablamos acerca de esto y conocimos o tocamos un poco el contexto de esto. Y hoy vamos a profundizar un poquito más y vamos a hablar un poquito del talid, de lo que significa el talid, vamos a hablar de la herencia, del poder de la herencia. Vamos a hablar de la primogenitura desde una perspectiva hebrea, ¿verdad? Porque algunos creen, cuando desechan el mal llamado Antiguo Testamento, desechan todo, hasta la primogenitura, y la primogenitura está vigente. No es solo decir somos primogénitos, de los cuales Yeshua es el mayor, y vamos a tocar un poco eso, sino también los aspectos de la primogenitura están vigentes. Y vamos a ver 4 de los aspectos de la primogenitura que en Yeshua se proyectan de una manera impresionante. Entonces, retomamos donde quedamos. No voy a hacer un repaso, sería muy difícil, pero la semana pasada sí pusimos una base y hoy vamos a ir desarrollando lo que tenemos para compartir, siempre pues con la expectativa de que podamos edificar tu vida, podamos aportar algo, no nuevo, porque no se trata de aportar lo nuevo. Muchos entran en esta trampa de lo nuevo y lo novedoso, ¿verdad? Para promoción algunos, para, qué sé yo. No es nuevo, porque ya está escrito. Lo que estamos haciendo es descubriendo, para usar algún término, a través de la revelación y la enseñanza, lo que el Eterno nos dejó ahí. Tenemos que entender algo que creo es importante, ¿verdad? Hay cosas que Dios está revelando en este tiempo y no las reveló en otro tiempo. Son para este tiempo y son para una generación. Y
muy concretamente desde mi punto de vista, para la generación de Efraín. ¿Ok? No que sea exclusivo, pero de una manera muy, muy, muy puntual el eterno Dios está usando y va a usar a Efraín para dar a conocer muchas verdades que estuvieron guardadas en el secreto del Eterno. Ok, ¿estamos listos entonces? Amén. Sí, ok. Trataré de terminar un poquito antes para que en el chat usted pueda dejar algunas preguntas. Ale, te pido por favor me ayudes con eso para cazar las preguntas si las tienen. Y entonces, ok, arrancamos entonces. Jairo, un abrazo, bendiciones a tu vida, Jairito. Qué bueno, Fernando, bendiciones. Lesbia, Lourdes, Eleonora. Che, Darío, ¿cómo estás, querido? Vivi, un abrazo grande, Vivi. ¿Dónde está Anita? Ay, aquí está Anita. Un abrazo, Anita. Patricio, bendiciones para tu vida. Catalina, ¿cómo estás? Hilda Fernández. ¿Qué más? Hilda Fernández. ¿Ah? ¿Cómo está Maracaibo? Kika. Sí. Ok. Bueno, a todos de verdad un abrazo y qué bueno poder estar juntos. Pasé la página para saludar. Janina, ¿cómo estás? Sandra, Analía Escoto. Gabriel, pastor, ¿cómo estás? Órale. Flor Romero, bendiciones. Grace Arias, Rosa Susana, Fernando, bien, Claudia y todos los que están ahí. Hay un montón de gente por acá. Bien, entonces como lo hacemos normalmente, nos ayudamos con la presentación de PowerPoint. Y Norma de Campo, aquí está. No la había visto. ¿Cómo estás, Norma? Bendiciones, Norma. Muchas bendiciones para tu vida. Ok, vamos entonces a la presentación. Ok. Bien, déjeme ir al texto base que hemos estado usando. Lucas 1:17. Lo tomé de la Reina Valera actualizada. La Reina Valera actualizada, pues le han corregido algunos de los errores. Y en este pasaje me gusta cómo lo plantea. Dice, el mismo irá delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y los desobedientes a la prudencia a los justos, para preparar al Señor un pueblo apercibido. Otra versión dice, un pueblo bien dispuesto. Hoy vamos a hablar acerca de qué significa espíritu y el poder. La semana pasada hablamos del contexto, hablamos un poco sobre el espíritu y el poder de Elías y hablamos de la otra frase que usa en ese pasaje, un pueblo bien dispuesto. Lo mencionamos rápidamente, hoy vamos a profundizar un poquito más, vamos a entrar entonces a analizar el espíritu y el poder de Elías. Ok. Vamos a ver entonces el contexto hebreo de Lucas 1:17 en esta porción, con el espíritu y el poder de Elías. Ok, bueno, me recibe muy bien. Para los que están en Yeshiva por Facebook, me recibe muy bien Alejandra diciendo, no existen apóstoles más que los de la Escritura. Muy bien, Alexandra. Necesitaría más de media hora para explicarte y darte el fundamento bíblico e histórico de que sí existen. Sin embargo, te voy a mandar a leer
te voy a mandar a leer, Alexandra, un texto que ni siquiera está en la escritura. Se llama el Didache, es un texto secular del finales del siglo I, siglo II, donde se mencionan los apóstoles después, perdón, después de que ya los 12 no estaban. Ahí lo puedes buscar, Didache se llama, un texto totalmente secular. Bien, entonces, el espíritu y el poder de Elías. Miren, a mí no se me hace rollo el tema. A mí no me interesa cómo me digan, si apóstol, si chalíac, no me interesa. A mí lo que me interesa es la función, ¿verdad? Y si por lo que hago me llaman X, pues perfecto, no hay ningún problema. Seguimos para adelante. Bien, el espíritu y el poder de Elías. Entonces, estas dos expresiones, espíritu y poder de Elías, tienen que ser entendidas dentro del contexto hebreo, ¿verdad? Tienen que ser entendidas, porque de otra manera no tendría explicación. El pentecostalismo, por ejemplo, o la perspectiva pentecostal, donde el énfasis es el poder, la unción, las manifestaciones, que no digo que esté mal, interpreta espíritu y poder como eso, manifestaciones. Pero en el contexto hebreo tenemos que entenderlo, ¿verdad? El contexto hebreo es muy magisterial. El punto de partida para nosotros es la Torá, en la escritura. Y cuando nosotros hablamos de la escritura, estamos hablando de un fundamento magisterial. Entonces, lo magisterial es lo que me ayuda a interpretar correctamente la escritura. ¿Ok? Entonces, lo primero es la palabra espíritu. Dije también la semana pasada que los gnósticos y otros grupos que creen en la reencarnación usan este pasaje para corroborar su teoría. Entonces, lo que ellos dicen es que Elías encarnó o es la reencarnación de Juan el Bautista. ¿Okay? La palabra espíritu tiene que ver con la esencia, tiene que ver con la sustancia de alguien, tiene que ver con su capacidad, pero también tiene que ver con la visión espiritual, el sentido y orientación profética, su llamado y asignación. Entonces, cuando hablamos del espíritu, que es uno de los aspectos de nuestro ser, ¿verdad? Que es donde se aloja el espíritu de Dios, etcétera. No solo tiene que ver con nuestra esencia, no solo tiene que ver con nuestra sustancia, sino también tiene que ver con una esencia espiritual, con la visión que se puede generar. Tiene que ver con el sentido y la orientación profética. Y también tiene que ver con el llamado y la asignación. Entonces, cuando el ángel le dice a Zacarías que su hijo vendría con el espíritu de Elías, lo que está hablando no es de unción. Y ya voy a ahondar un poquito más en esto. No está hablando de unción, ¿verdad? Porque habría que definir bien qué es unción. ¿Ok? No está hablando de unción, sino está hablando de algo mucho más profundo que la unción. Está hablando de una esencia que le va a permitir a Juan continuar lo que empezó Elías. ¿Me explico? A través de una misma visión, orientado proféticamente según esa esencia y esa sustancia. Entonces, hay un llamado y una asignación que el ángel está diciendo que Juan tiene para continuar lo que Elías inició. Yo le llamo a eso la ley de la continuidad. Usted la va a buscar en la escritura y no lo va a encontrar, pero no explícitamente, pero sí implícitamente. Hay una ley de continuidad.
que el sistema religioso violentó, ¿verdad? Violentó. Ok. La otra expresión es poder. Y aquí vuelvo también a la interpretación. Poder igual manifestaciones. No, poder es más que la sobrenaturalidad para operar. Y sí, podríamos llamarle poder, ¿verdad? A una manifestación de Dios, decir poderosa, poderosísima, etcétera. Y no estoy desmeritando eso. Pero esta palabra va mucho más allá. Tiene que ver con la autorización para la tarea asignada, la legalidad de su asignación. Entonces, poder tiene que ver con validación. Y él vendrá bajo la sustancia de Elías para continuar lo que lo que Elías inició en un sentido profético y general, orientado de esa manera, bajo la legalidad y la validación de una autoridad delegada. Oiga bien, entonces yo podría saber qué tengo que hacer, pero no necesariamente estoy validado para hacerlo. Sin una delegación de autoridad que me meta dentro de un marco legal de operación. Entonces, por eso es importante el llamado y la asignación. Decir Dios me llamó a, o Dios me mostró que tengo que hacer X, puede ser muy peligroso si realmente no fue Dios quien lo hizo. Aquí es donde tenemos, y no voy a ahondar en esto, solo voy a hacer rápidamente el comentario. Lo cajonero que puede ser, perdón, tal vez para muchos no, en otros países no se entiende esta palabra, la trampa que podría generar y que ha generado los seminarios teológicos. ¿Por qué? Porque cumple un rigor meramente académico, pero no necesariamente lo que se valida académicamente se valida espiritualmente y en el reino. Entonces, una persona podría, y no estoy desmeritando tampoco eso, ni el esfuerzo que muchos hacen, ¿verdad? Pero una persona podría ir a un seminario, recibir un título de pastor, de teólogo, qué sé yo, teología y no sé qué más cosas, ¿verdad? Y no necesariamente tener un llamado de Dios para ejercer ahí. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando habla de poder, le está diciendo a Juan que está validado, está facultado, pero también habilitado para moverse en la misma sustancia que se movió Elías, para moverse en aquella visión que no es solo ver, no es solo saber hacia dónde se va. La visión tiene que ver con la sustancia que despierta tu espíritu y que se alinea con un propósito dentro del cual hay una línea de sucesión de persona a persona para ejecutarla. El caso de Elías, Eliseo, Juan, y ya vamos a ver esto. Porque lo que inició Elías lo continúa Eliseo y desemboca en Juan. Pero en Juan ese ciclo se cierra para que entonces aparezca Yeshua. Allá en el Jordán, cuando Yeshua llega a ser bautizado por Juan, se cierra un ciclo y empieza el ciclo de Yeshua. ¿Ok? Entonces, espíritu y poder. Esto se relaciona y está representado por el talit. ¿Okay? Entonces, cuando habla del espíritu y del poder, hay un símbolo que representa a estas dos palabras y es el talit, lo que algunos llaman el manto de oración judío.
pero que realmente no es judío, es hebreo en origen. Ok. El talit es entregado de padres a hijos y de una forma muy especial es el legado de un padre hacia su hijo primogénito, sobre todo. Entonces, en la tradición, muy hermosa por cierto, es el padre el que le da a su hijo el talit. El caso de José. Dice que José andaba una túnica de colores. Por favor, es un aderet, es un talit. ¿Okay? Lo que hoy conocemos como un talit, en aquel tiempo era una túnica, ¿verdad? De 4 puntas, como una especie de poncho, diríamos en mi país, ¿verdad? Con los flecos en las 4 puntas. ¿Ok? Entonces, es el legado de un padre hacia sus hijos. Y como dije, y sobre todo con el primogénito, cobra una proyección muy, muy especial. Entonces, el talit como tal, ¿verdad? Que algunos, y perdón, pero voy a decirlo porque me molesta mucho, el talit que muchos lo usan como tapete sobre el púlpito, como adorno sobre una mesa, ¿verdad? Por favor, tengamos un poco más de respeto. ¿Por qué? Porque el talit es solo un símbolo y ya vamos a ver qué representa. Habla de Yeshua. Pero para nuestros hermanos, la casa de Judá, eh, el talit encierra muchísimas cosas. Y cuando un judío ve en un video, en una congregación, el talit sobre el púlpito y le ponen la Biblia encima o sobre una mesa y le ponen cosas encima, es ofensivo. Y tenemos que tener cuidado con eso. De todos modos, no se hizo para eso. O te lo pones para enseñar, o mejor no lo usas, lo dejas guardado en tu casa. ¿Okay? Por eso es importante, cuando nosotros vamos a usar un símbolo de la escritura, saber qué es, qué significa y cuál es su contexto. Igual que el chofar. Hoy el chofar lo suenan a cualquier momento, como si fuera una trompeta. No, no. El chofar tiene toques específicos para tiempos específicos. No se toca en cualquier momento. No es una trompeta. Ok. El talit, por tanto, habla de la persona que lo porta, habla de su esencia y espíritu. ¿Ok? Eso es el talit. Entonces, el talit no se presta. El talit es muy personal, es como la ropa interior, usted no la anda prestando. Por eso se llama ropa interior o ropa íntima. Bueno, el talit es igual. El talit es personal. Mi talit es mi talit. ¿Ok? El talit habla de Yeshua y habla de las promesas de la Torah. Y ahí voy. En 2 de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en él, es decir, en Yeshua, sí, y en él, en Yeshua, amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Esto mismo se repite en Apocalipsis 3:14. Y esta es una referencia al talit, que está relacionado con Yeshua. Entonces, Pablo aquí nos hace una relación entre el talit y Yeshua. Esa expresión tiene que ver con el talit. Y amén no significa así sea. Amén es un acróstico que significa Adonai Melech Neeman. Señor Rey fiel. Eso significa. Alguien inventó que significa así sea, pero no es eso lo que significa. Es Adonai Melech Neeman. Ratificando entonces la relación del talit
De tal manera que cuando el Eterno establece, no es del talit que quiero hablar, pero quiero mencionar un par de cosas en relación a esto. Cuando la Escritura menciona, cuando el Eterno le da al pueblo de Israel el talit, tiene un objetivo claro, como muchas cosas, anunciar al Mesías. Entonces, el talit habla de la cobertura del Padre en Yeshua y a través de Yeshua. Recordemos que el Eterno envía a Yeshua y la Escritura dice que Yeshua es el pan que descendió del cielo. Entonces, el talit habla de cobertura. Es la cobertura del Padre en Yeshua y a través de Yeshua sobre nosotros. Hay un ejemplo muy hermoso de esto en el libro de Números, cuando Balac contrata a Balán para maldecir a Israel. Y en dos ocasiones lo va a maldecir y no lo puede maldecir, sino que lo bendice. La tercera ocasión, Balac lo lleva a otro lugar y desde ahí, viendo a todo el pueblo de Israel acampando, le dice, ahora sí, maldícelo, no lo bendigas, maldícelo. Y cuando Balán va a proclamar la maldición, no puede maldecirlo, sino que bendice a Israel. Y él dice, cuán hermosos son sus talitot. Lamentablemente se traduce tiendas. Al igual que se habla de Pablo que construía tiendas. Pablo no construía tiendas. Pablo construía talitot, plural de talit. Eso que usted está viendo en pantalla. Pablo no construía tiendas. Pablo no era beduino. Él construía talitot. Esa era parte de su trabajo. Entonces, cuando Balaam va a maldecir, bendice, ¿por qué? Porque lo que ve es al pueblo en el tiempo donde se hace la oración con sus talit extendidos y por familias. Y Balaam no puede maldecir, él bendice, porque no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. ¿Por qué? Porque la expresión cuán hermosos son tus talitot está hablando de la cobertura de Dios sobre el pueblo que el eterno Dios apartó. ¿Ok? Ahora, los tzitzit, que son los flequitos estos que usted ve en su pantalla de azul y blanco, hablan de la Torá. Están representados por los 5 nudos en esos flecos. Si usted los cuenta, cada fleco tiene 5 nudos. Representan los primeros 5 libros de la Torá. Ahora, es muy interesante porque si usted ve un talit hecho de la forma correcta, usted va a encontrar que tiene 8 hilos, pero uno de esos hilos es el más largo que los demás. Eso es adrede, es a propósito. ¿Por qué? Porque ese hilo más largo se llama shamash. Y shamash significa el que enseña con el servicio. Habla de Yeshua. Habla del servicio de Yeshua de una manera muy hermosa. Pero también entre nudos, flecos y las vueltas que se usan para conformar ese fleco que usted ve, suman 613. ¿Ok? Flecos, nudos, etcétera. 613, que es el número simbólico de los mandamientos del Eterno, que el Eterno entregó en el Sinaí. No es que son 613, ese es un número simbólico, porque son más de 613. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, José tuvo un aderet, no una túnica, se lo entregó su padre. Fue hecho con lino fino de un vestido de su mamá. Ok, muy interesante, por cierto. Ok, bien. Entonces, quiero dejar bien claro esto. El talit representa a Yeshua. Entonces, en esencia y en primera instancia, un talit nos habla de la esencia, de la sustancia, del poder y del espíritu de Yeshua.
Nos habla de la cobertura del Padre sobre nosotros a través de Yeshua. A través de Yeshua. Pero también nos habla de la Torá, nos habla de su palabra. Y entonces Pablo dice, todas las promesas son un sí y un amén en Yeshua. Es decir, aquí hay una relación también de Yeshua y la Torá. Yeshua es la Torá viviente. ¿Ok? Bien. Ok. Ahora vamos a ir hasta donde Elías. Vamos a ir hasta donde Elías para ver la transición generacional. Y vamos a enfocarnos en el llamamiento que le hace Elías a Eliseo. Gracias, Irela, por tu comentario. Sí, y solo estamos tocando un aspecto del talit. El talit tiene un simbolismo mucho más amplio y mucho más profundo. Por eso no se pone ni en una mesa, ni como tapete o sobremesa o sobre el púlpito. Ok. El eterno Dios le dice a Elías que aparte a Eliseo para que continúe lo que él empezó. Y esto lo encontramos en Primera de Reyes. Por favor. En Primera de Reyes, que dicho sea de paso es muy, muy interesante. Narro rápidamente la historia. Elías confronta a los profetas de Baal, ¿verdad? Que introdujo Jezabel. Ok. Entonces, Elías está en la cueva y ustedes conocen la historia, no voy a ahondar en eso. Entonces, el Eterno llama a Elías a la puerta y le dice, verso 15 del capítulo 19 de Primera de Reyes, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel. Estamos hablando de Efraín, de la casa de Israel, la casa de Efraín. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ahora, el texto en español nos deja ver como que, bueno, él te va a sustituir. Y no es un reemplazo. La idea no es, tú empezaste. Esa es la idea. La ley de la continuidad. Entonces, ungirás o apartarás a Eliseo para que sea profeta y continúe. Es una palabra clave. Entonces, ¿qué hace Elías? Elías se va y busca a Eliseo. En el verso 19 del capítulo 19, verso 19. Dice, partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto, dice esta versión. Entonces, una vez más, la traducción al español y sobre todo estas traducciones que vienen de la Vulgata Latina no recogen la esencia de lo que ahí sucedió. O sea, no fue que Elías se quitó su manto, la capa que andaba y entonces se la puso sobre él. No, pero hay algo más. Eliseo formaba parte de los hijos de los profetas y estaba arando con la yunta de bueyes número 12. ¿Ok? Y allá los que quieren hacer alegoría con esto y estirar los símbolos y decir que las dos, la yunta número 12 y 12 es gobierno y empiezan por ahí a echarse. No, espérate.
Hay una riqueza en el texto como tal y en la interpretación sin alegorizar, sin ir más allá, sin estirar el pasaje para que diga lo que queremos que diga. Lo que hace Elías es que toma su talit. Primero, Elías no tenía un manto. Elías tenía un talit. Entonces, el talit representa su esencia, representa su espíritu y poder, representa la visión, representa la asignación. Y Dios le dice, ve donde Eliseo y apártalo para que continúe lo que tú empezaste. Entonces, ya desde ahí se empieza a plantear, uno, la partida de Elías y dos, la continuidad en el proceso de Eliseo. ¿Qué es lo que hace Elías? Elías toma su talit, llega donde Eliseo, que conocía el lenguaje, que sabía cómo era la historia, tomó su talit y lo puso sobre su hombro derecho. ¿Por qué sobre el hombro derecho? Por lo que representa en la escritura. Entonces, al poner el talit sobre el hombro derecho, lo que Elías le está diciendo a Eliseo, este talit, lo que es y lo que representa, será tuyo. Es decir, yo te voy a delegar esto. Está siendo escogido entre todos los hijos de los profetas y los profetas para continuar lo que yo empecé. Eliseo la tenía clara. Él no tuvo que ir a una clase para que le explicaran el tema. Ni a un habla diferenciada. Él entendió claramente de qué se trataba el tema. Pero obviamente Elías se lo retira. ¿Y qué le dice Eliseo? Ok, espérame. No le dice otra cosa para despedirme de mi gente. Entonces le comunicó a todo lo que iba a pasar, lo que había sucedido. Tomó la yunta, hizo una hoguera, sacrificó los bueyes. Que dicho sea de paso, buey es toro no castrado. Y se fue a seguir a Elías, según lo que el Eterno había establecido. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? Lo que Elías le está diciendo a Eliseo, tú eres el primogénito. Elías estaba al frente de las compañías de profetas. Entonces, lo que le está diciendo es, tú fuiste escogido por el Eterno para ser el sucesor. Es decir, entre todos los hijos de los profetas, el Eterno te designó como el primogénito entre ellos. Y caminan alrededor de 12 años juntos. Alrededor de 12 años juntos, según dicen 12 años. En esos 12 años caminaron juntos. Y Elías instruyó a Eliseo, aprendió con él, lo vio hacer, lo vio caminar, lo oyó hablar, etcétera. Y en el capítulo 2 de Segunda de Reyes, capítulo 2, en el verso 9, dice, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de ¿qué? De tu espíritu sea sobre mí. Está hablando no del Espíritu Santo de Dios, sino del Espíritu en Elías. ¿Se da cuenta? Ok, ¿qué sucede? Elías prueba a Eliseo y le dice, quédate aquí, ya vengo. Y Eliseo lo sigue. Entonces, dice el relato bíblico que Elías toma su talit, lo toma por los flecos, se lo enrolla en su mano. ¿Por qué en su mano? Porque
Aquellos flecos con los 5 nudos representan las promesas de Dios, las promesas que Dios había entregado. Se para frente al Jordán. Dice el relato bíblico que él enrolla los flecos en su mano y toma el talit y golpea las aguas. Otras traducciones dice que lo agitó. Lo cierto es que las aguas se detuvieron. Elías y Eliseo pasaron en seco. Pasaron al otro lado del río Jordán en seco. Ahora, ponga mucha atención a esto porque para mí es hermosísimo, pero además muy profundo. ¿Por qué? Porque una vez que cruzan el Jordán y empiezan a caminar, dice el relato bíblico que Elías le dice a Eliseo: yo voy a partir. ¿Cuál quieres que sea mi legado para ti? Lo que está planteado ahí tiene que ver con paternidad. Lo que está planteado ahí tiene que ver con herencia. Lo que se está planteando ahí es el legado de un padre para su hijo. Entonces, la sucesión no es solo continuar el ministerio que Elías tenía para Eliseo, sino era caminar en la esencia, en la sustancia de Elías, que era caminar en la misma visión, era empaparse de la visión que Elías tenía. El espíritu de Elías, la visión, la asignación, el llamado. Por eso 12 años caminando juntos. No era un discipulado de 2 semanas o de 3 semanas. Caminaron 12 años juntos para que la esencia de Elías estuviera en Eliseo. No era solo hacer, era definirse a partir del ser. Por la impartición de la sustancia de Elías, era ser moldeado en su ser interior para que pudiese continuar lo que él había empezado, viendo lo mismo. Hoy es fácil, pero no efectivo hasta ese punto. Un discipulado de 3 semanas. Aquí tengo mi tele. Esto es lo que hace Elías, mire. Y golpea las aguas. O lo agitó. Por las promesas. Aquí está. Esto fue lo que hizo la mujer con el flujo de sangre. ¿Recuerdan? Lamentablemente las traducciones de la Vulgata, que viene de la Vulgata latina, Reina Valera, Scofield y todas las demás, traducen que ella tomó el borde del manto. Yeshua no usaba un manto, Yeshua usaba un talit. Y ella fue y tomó uno de sus flecos y lo enrolló en su mano, creyendo en que aquel que portaba ese talit era el que traería el cumplimiento de las promesas del Padre Eterno. Pablo dice, todas sus promesas son un sí y un amén en Yeshua. Y estas promesas vendrán sobre ti y te alcanzarán, Deuteronomio. Tiene que ver con el talit, tiene que ver con Yeshua. Entonces, Eliseo tiene la sustancia de Elías, tiene la esencia de Elías. No era que vestía como él, no era que predicaba como él, no era que enseñaba como él. No es eso. Él nació de la sustancia de Elías. Y Eliseo le pide a Elías una doble porción de su espíritu. Los profetas le dicen a Eliseo, ¿sabes qué? Mañana el Señor se va a llevar, el Eterno se llevará a tu Señor. Y él le dice, sí, yo sé, cállense. Eliseo sabía, él tenía claro el tema. Entonces,
cuando Elías le dice, ¿cuál quieres que sea mi legado para ti? ¿Qué dice Eliseo? Yo quiero una doble porción de tu espíritu. Es decir, de tu esencia, de lo que tú eres, de lo que tú tienes, de lo que tú representas. Yo quiero el doble. Hemos caminado 12 años juntos y yo he tratado de beber de la sustancia que el Eterno puso en tu espíritu. ¿Se da cuenta que no es una honra forzada como muchos piden? Que no es una sujeción que raya en el servilismo. Es nacer de la misma esencia que nació Elías para cumplir un llamado, una asignación. Eliseo se metió en la arteria de Elías para ver lo que él estaba viendo. Entonces, la respuesta de Elías para Eliseo fue: verso 10, ahí mismo, segunda de Reyes, capítulo 2. La versión, unas versiones dicen, él dijo, cosa difícil me has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, no. ¿Realmente usted cree que algo tan trascendental estaba sujeto a los sentidos, al sentido de la vista? Si me vieres. No, no. Si te fuese revelado. La sucesión solo puede ser por revelación. La paternidad se establece bajo un principio de revelación que genera una sustancia, que es lo que se transfiere. No es el conocimiento intelectual, aunque eso refuerza y ayuda, es la esencia, porque un hijo va a caminar en aquello que el Eterno le entregó a su padre espiritual. Por eso la palabra shaliach, que es de donde viene, es el concepto de shaliach, es lo que más adelante, cuando vienen las traducciones al griego, para sustituir la palabra shaliach, usan la palabra apostolos. Apóstol. ¿Usted sabe dónde nace el concepto apóstol? Para mi querida hermana que me hizo la mención. ¿Sabe dónde nace? La palabra apostolos nace con Alejandro Magno. El apostolos, el apóstol, es un enviado, eso es lo que significa. Alejandro, cuando iba a conquistar una ciudad, enviaba a un apóstol. Ese apóstol tenía la tarea de investigar en la ciudad cuál era la persona más importante, la persona más relevante alrededor de la cual se sostenía y giraba la ciudad, para matarlo. Y lo mataba. Eso desarmaba la ciudad en un sentido espiritual y a veces hasta naturalmente, económicamente, etcétera. Entonces, un apóstol originalmente era un sicario. Historia pura. La palabra shaliach, que se ha usado desde tiempos atrás, aún antes de que se establecieran los discípulos primero y luego fueron llamados apóstoles. Esta palabra shaliach significa uno que es enviado en misiones paternales. La autoridad que el Eterno delega es paternal. Y Pablo dice, y estableció a unos apóstoles en Corintios, estableció a unos apóstoles, a otros profetas. La palabra, y estableció primeramente, usa la palabra primeramente, que es protón, está relacionado con pater, con paternidad. Entonces, un shaliach es uno que es enviado en misiones paternales. Ponga cuidado a esto, porque
es muy importante. Cuando Eliseo pide una doble porción de su espíritu, se lo está pidiendo a alguien que tiene una autoridad delegada por Dios. Y esa autoridad delegada es delegada en calidad de paternidad. Porque de otra manera, Eliseo no hubiese podido pedir una doble porción. ¿Por qué? Porque quien delega, transfiere, transmite una doble porción es el padre a su hijo primogénito. ¿Me sigue? Entonces, el profeta Elías era un Shaliach también, porque él delega de la esencia de él, de la sustancia de él, de ese depósito paternal, una doble porción de su espíritu. Pero le dice, si te fuese revelado, ahí está, si te fuese revelado, cuando yo sea levantado, entonces te será hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no había revelación, no había validación en la sucesión. La revelación tiene que ver con autoridad. Tu autoridad es proporcional a la revelación que tengas. A mayor revelación, mayor autoridad. Entonces, posicionalmente y legalmente, tenemos toda autoridad. Pero es la revelación la que nos lleva al campo vivencial. Vivencialmente no tenemos toda la autoridad, pero la revelación es la que hace que lo potencial se vuelva vivencial y está ligado, relacionado al llamado, a la asignación, a una visión, a una sustancia que es transferida por revelación. En el verso 10 entonces dice, si te fuese revelado. Cuando ellos van caminando, un carruaje de fuego los separa. Elías y Eliseo no se habían separado, pero ahora hay una separación. El carro de fuego los separa. Esto es impresionante. ¿Por qué? Porque la separación no es solo física, no es solo una separación natural y terrenal. Esa separación es dimensional, porque el carruaje de fuego lo que hace es descender de la dimensión de lo eterno, abrir el Sulam Hashamayim, el paso, ducto, puerta, escalera que comunica lo divino con lo terreno. Es un ducto, un vórtice. El carruaje de fuego lo abre y lo separa. Y entonces Elías empieza a ascender. Elías no ascendió en el carro de fuego. Elías ascendió en medio del Sulam. Pero ¿dónde está Eliseo? Elías está subiendo, pero Eliseo está al otro lado de la línea que marcó el carro dimensional, que marcó el carruaje de fuego. Si él se queda ahí, no puede recibir lo que era suyo, lo que le habían prometido. No iba a cumplir la condición de revelación. Póngale cuidado a esto. Muchos quieren tener revelación y hablan de paternidad y seguir el legado de un padre, pero no están alineados. Y pretenden desde una dimensión natural asimilar y llevar a cabo la tarea que el padre espiritual estableció. No. ¿Qué hace Eliseo, perdón? Eliseo, yo le digo, dio un paso.
esto soy yo, esto es mío. Que no es un paso físico necesariamente. Y se colocó, se alineó, se metió en el torbellino y se alineó con la dimensión donde estaba Elías. Donde Elías iba ascendiendo. Y cuando él está ahí debajo, él pronuncia una oración impresionante. Él dice, Padre mío, Padre mío. Está hablando de Elías. Dice, carro de Israel y su fuerza conductora. Oh, espérate un momento. Eliseo está teniendo revelación ahí. Ahí le está siendo revelado. Padre mío, el que me dio su sustancia y su esencia. Es el carro. Es la Merkabá sobre la cual se ha movido el pueblo del Eterno para ser guiado, para ser instruido y llevado a propósito. Entonces, cuando Elías escucha aquello, dice, mi hijo ya le fue revelado. ¿Y qué hace? Se quita su talid y lo deja caer. Verso 12. Viéndolo, Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo o fuerza conductora. Y nunca más le vio. Dice, y tomando sus vestidos los rompió, luto. Dice, y alzó luego el talid de Elías que Elías le había enviado. Y se volvió, enrolló los flecos de su talid en su mano, como hizo Elías, y agitó el manto, el talid, o golpeó las aguas, y las aguas se detuvieron, y él pasó en seco. Verso 15. Viéndolo los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y vinieron a servirle y lo honraron, dice el texto original, y lo honraron. Ajá. Pero ellos dicen, el espíritu de Elías reposó ¿sobre quién? Sobre Eliseo. Eso no es reencarnación, no es incorporación, perdón, más bien. No, no, no. Lo que está diciendo es que ahora Eliseo tiene el talid de Elías. El espíritu de Elías, su esencia, su sustancia y el poder, es decir, la validación, la autoridad para operar, ahora están sobre él. Y todos los profetas lo reconocen y se sujetan a él. Entonces, el espíritu y el poder de Elías fue traspasado a Eliseo bajo el simbolismo del talid. El talid está relacionado con la herencia. Sí. Sí, Ani. Hay un alineamiento profético entre Elías y Eliseo. Ahora, el otro punto aquí es que el talid está relacionado con la herencia y debemos conocer el poder de la herencia. Entonces, defino herencia, básicamente. Es el legado que se transmite de una generación a otra, de un padre a un hijo, en este contexto. Pero en el idioma románico está ligado al verbo adherir. Entonces nos da la idea de lo inseparable
entre padres e hijos. Está hablando de lazo, está hablando de pacto, está hablando de linaje, está hablando de algo que se adhiere y no se puede separar. ¿Me sigue? Entonces, primera de Pedro 2:9, Pedro dice, mas vosotros sois linaje. Estamos adheridos a un linaje, a una herencia, a una paternidad. Por eso, el ángel le dice a Zacarías, y él vendrá con el espíritu y el poder de Elías para alinear a los padres con los hijos, para alinear el corazón de los padres a los hijos, que los hijos se alineen proféticamente. ¿Lo ven? Porque ese vínculo no se rompe. Ese es un vínculo que no se rompe. Es un principio que no solo se aplica a una familia cosanguínea, sino a la familia integral del pueblo del Dios eterno. La herencia implica poder. En el hebreo la palabra yarash se traduce como herencia al español, nos da la idea de poder. El padre hebreo transmite no solo lo material, sino poder. La herencia encierra la idea de poder, autoridad, hegemonía conferida. Entonces, ¿qué es lo que le entrega Elías a Eliseo? Una herencia. Tiene que ver con poder. Hay un vínculo entre Elías y Eliseo. Una adhesión que se gesta desde el espíritu, desde la esencia de la sustancia. Porque no es solo hacer, es ser para hacer. Porque lo que somos es lo que determina lo que hacemos. No es lo que hacemos lo que determina lo que somos. Cuando no está ese principio, entonces vemos gente hacer para tratar de ser. Yo no necesito que me digan lo que soy. Yo lo soy. Yo necesito que alguien me diga chalían, apóstol, profeta, maestro. No lo necesito. Yo sé lo que soy. Perdón si le suena un poco arrogante el comentario, pero algunos que acaban de nacer en esto quieren venir a enseñar a uno cuando uno ya tiene más de 30 años en este asunto. No, por favor. En mi tierra decimos, yo vengo de donde asusta, no me cuente una película de terror. Ay, Padre mío. Lamentablemente hoy tenemos muchos que se leen un libro o se hacen un estudio en internet y ya con eso se graduaron. Son los eruditos. Ok. Entonces, repito, el padre hebreo transmite no solo lo material, sino poder. La herencia encierra la idea de poder, autoridad, hegemonía conferida. Entonces, esto también es transferido de forma espiritual y profética. ¿Por qué? Porque el principio es espiritual en esencia para ser ejecutado, plasmado en lo natural. Entonces, bajo este concepto, el Hijo representa al Padre y lo sustituye, comillas, en todas sus calidades. Calidades. Entonces, cuando el Padre le delega al Hijo en el contexto hebreo, el Hijo va a representar, el Hijo primogénito va a representar al Padre y lo va a sustituir. Va a estar en representación de, para continuar lo que él empezó, en todas sus calidades. Ahí entramos al concepto de yeshiva, que podríamos traducir como escuela, pero se queda muy corto, no es una escuela. A Yeshua le preguntaron, ¿de qué yeshiva tú vienes? ¿Quién te autorizó para decir lo que dices y hacer lo que haces? ¿Por qué? Porque en una yeshiva
¿Ok? El maestro era un padre y enseñaba no solo Torah, sino vida, aplicarla, vivirla. Ese era el contexto, por eso Yeshua escoge a 12. Era el contexto, era lo común, era lo corriente, lo que se acostumbraba. Era la dinámica de enseñanza. Un maestro escogía 12, 13 lo más, 14 lo más, pero normalmente eran 12. Talmidim, alumnos, para enseñarles. Eso era la costumbre. Yeshua no hizo nada nuevo en ese sentido. Pero lo que en la yeshiva se enseñaba es que cuando alguien era enseñado por el maestro, entregaba autoridad a ese maestro y el maestro, bajo un corazón de paternidad, lo abrazaba como un hijo. Por eso Pablo dice: yo os engendré en mis prisiones. La yeshiva tiene que ver entonces con el corazón del Padre, la sustancia y la esencia siendo transmitida a. Pablo estudió en la yeshiva de Gamaliel, pariente de Gilel, uno de los grandes sabios y maestros de la casa de Judá. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando un alumno, un talmid, un discípulo, aprendía y llegaba a cierto nivel, entonces el maestro, el padre espiritual, le daba la autoridad de usar su nombre. Esto ocurre en el tema de la paternidad. ¿Me sigue? Por eso hablamos de Isaac, ben Abraham. Isaac, hijo de Abraham. Entonces, cuando el maestro, que no es un tutor, que no es y menos un mentor, no. Cuando él, bajo un corazón de padre, veía que su discípulo había alcanzado un nivel de madurez, entonces le daba a él el nombre. ¿Por qué? Porque cuando le entregaba el nombre, le autorizaba para enseñar lo que él le había enseñado. Vamos, sígame. Por eso a Yeshua le dice: ¿quién te autorizó? ¿Quién te dio su nombre para usarlo? ¿De qué yeshiva tú vienes? ¿De dónde saliste? ¿Cuál es la autoridad que te inviste? ¿Me sigue? Y obviamente Yeshua lo que le dice es: yo vengo de la yeshiva de mi Padre eterno. Ahí aprendí yo. Sin embargo, hay quienes enseñan, y esto pues siguiendo la tradición, pues que Yeshua también estuvo en una escuela, en una yeshiva, y ahí aprendió. Pero eso es especulativo, porque de los 12 a los 30 no se sabe nada a ciencia cierta. El tema es que nos deja aquí un principio. Entonces, el maestro, el padre de la yeshiva, le entrega a sus talmidim su nombre y en el nombre su autoridad para ejercerla. ¿Qué hace Elías con Eliseo? Le entrega el nombre. Le entrega el nombre cuando aquellos 3 reyes junto con Josafat, ahí en Segunda de Reyes capítulo 3. ¿Sí? ¿Recuerden? Para no se me haga muy larga la cuestión. Salen a la guerra porque Joram, el hijo de Acab y Jezabel, busca a los otros 2 reyes, a Josafat y al otro rey, para que lo acompañen a la guerra contra los moabitas. Se pierden, se acaba el agua
Y entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Y uno de los generales le dice, por aquí vive, vamos a buscarlo. Eliseo, el que andaba con Elías. Ponga cuidado. Busca el texto ahí en el capítulo 3 y usted va a ver entonces que la referencia de Eliseo fue Elías, el que andaba con Elías. Estaba hablando de la paternidad. Karen Nicole me hace una pregunta. Dice Karen, profe, consulta. ¿Y era carpintero o no? ¿Yeshua era carpintero o no? Bueno, algunos dicen que era carpintero, otros dicen que era albañil. Ok. Por ahí anda la cosa. Bien. Ahora, vea dónde voy con esto. Los próximos 20 minutos que me quedan. ¿A dónde voy con esto? El hijo recibía la autoridad de usar el nombre. Por herencia se le delegaba esa autoridad. Eso es lo que Elías hace con Eliseo. ¿Ok? ¿Qué hace Yeshua con nosotros? Nos dio su nombre, ¿o no? Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, hollarán serpientes, escorpiones, en mi nombre. ¿Qué te está diciendo eso? El contexto te está diciendo que nosotros formamos parte de la yeshiva de Yeshua. Él nos dio su nombre, implica que nos dio su poder, que nos dio autoridad para operar en legalidad. ¿Ve la idea? ¿Ve la figura? Lo que Elías hace con Eliseo, bajo el concepto de herencia, de primogenitura, Yeshua lo hace con nosotros. Nos dio su nombre. En su nombre la autoridad. Nos dio poder. Entonces la herencia establece un legado. En el pensamiento patriarcal hebreo, un padre trabaja para 2 generaciones. Y eso es un concepto muy interesante. Es parte de una dinámica familiar. Y no voy a ahondar mucho ahí. Pero la herencia plantea un legado por medio de un linaje. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo que fue adquirido para continuar lo que Yeshua empezó. Y en ese contexto y bajo ese concepto, nosotros operamos en una yeshiva, al igual que lo hizo Elías con Eliseo. Lo hace Yeshua con nosotros. Rubén pregunta, la pregunta es buena, por eso me detengo y hago el paréntesis. Pregunta si Yeshua se inclinaba a Gilel o a la otra casa de enseñanza que era Shammai. Gilel fue la línea que Yeshua siguió, la línea de Gilel, no tanto la de Shammai. Pablo siguió la línea de Gilel, no la de Shammai. ¿Ok? Bueno, cierro ese paréntesis. Gracias, Rubén. Bien. Ahora vea lo que dice Romanos 8:17. Para que usted vaya amarrando. Dice, y si hijos, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos. Wow. Juan 1:12 dice, a los que le recibieron, creyeron en su nombre, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y aquí entonces Pablo agrega, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Yeshua. ¿Lo ven? Entonces, la herencia del Padre Eterno nos viene a través de Yeshua.
Y herencia es poder. Está relacionado a un legado, a un linaje que tiene que ver con nuestros padres. Entonces, la escritura establece que Yeshua es el primogénito del Padre y compartió con nosotros ese privilegio. Nosotros somos un linaje de primogénitos. En el verso 29 del mismo capítulo 8 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir entonces que Yeshua compartió la primogenitura con nosotros. No solo nos dio herencia, no solo nos hizo herederos juntamente con él, sino que también compartió la primogenitura que el Padre le entregó a él. Él es el primogénito entre muchos, entre quienes, entre nosotros. Por tanto, nosotros somos primogénitos. Entonces hay una herencia sobre nosotros y también la ley de la primogenitura se aplica a nosotros. ¿Me va siguiendo? Entonces, ese legado sobre nosotros de herencia para el primogénito plantea 4 cosas. Todo primogénito hereda 4 cosas. Y no me salga con que eso es en el Antiguo Testamento. Ya le demostré que no. ¿Está claro? ¿Sí o no? Lo que hizo Elías con Eliseo, Yeshua lo hizo con nosotros. Número 1, poder de gobierno. Todo primogénito representa a su padre en todas sus calidades. Yeshua es el máximo representante del Padre Eterno. Él se fue y nos dijo, ok, muchachos, ahora ustedes van a continuar lo que yo empecé. Tienen mi nombre, les doy mi autoridad, los hago herederos juntamente conmigo y les comparto mi primogenitura. Les entrego un poder de gobierno, 1. 2, un poder para multiplicar riquezas. Aquí no tiene que ver nada, esto no tiene que ver nada con la teología de la prosperidad. Es poder para multiplicar riquezas. Lo que te entregan se multiplica. 3, poder para perpetuar una cultura. Vamos. Poder para perpetuar una cultura, para que el linaje trascienda mis generaciones. Cuando Elías le dice a Eliseo, si te fuese revelado, serás lleno de esa sustancia y podrás continuar lo que yo empecé y pasarlo a otras generaciones. Deuteronomio 29 dice que las cosas secretas pertenecen al Dios eterno, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos lo que está establecido en la Torá. Entonces, en la revelación hay multiplicación y la esencia para establecer no un culto, sino una cultura. La religión estableció un legado de cultos. Por eso el gran énfasis en los templos. Cuando entrevistaron al rabino judío ortodoxo de Paraguay en relación a la construcción del tercer templo, él dijo, nosotros somos judíos, donde quiera que estemos, en cualquier parte del mundo, tenemos una cultura, guardamos la Torá y no necesitamos un templo para hacerlo. Claro, ¿cuál es el contexto? El contexto tiene que ver con el sionismo y la construcción del tercer templo, que tiene otros fines. Pero rescato de esto. Él dice, nosotros
tenemos una cultura, parafraseo yo, y donde quiera que estemos, la vamos a vivir. 4. Autoridad sobre los enemigos. Yeshua dijo, en mi nombre hollaréis serpientes, escorpiones y toda fuerza del mal y nada os dañará. Autoridad sobre los enemigos. He aquí os doy potestad y autoridad. ¿Se da cuenta? Entonces, tenemos derecho a herencia. Somos coherederos con Yeshua y a su vez nos dio el privilegio de ser primogénitos. Por tanto, nuestra herencia por la primogenitura es doble. ¿Por qué? Porque el primogénito hereda doble. Hereda el doble. Porque va a ser el sobreveedor de toda la familia en sustitución del padre. Yeshua dijo, yo me voy, pero los dejo a ustedes. Aquí les dejo la viña. Ustedes la van a administrar. Yo les doy una doble porción. Son primogénitos. Entonces yo comparto con ustedes esta doble porción. ¿Por qué? Porque él dijo, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harían en mi nombre. Ve cómo la escritura está llena de estos conceptos. Nosotros caminamos en la doble porción de la primogenitura. Yeshua lo ratificó. ¿Para qué? Para establecer gobierno, para multiplicar riquezas, para perpetuar una cultura, la del reino, y para ejercer autoridad sobre los enemigos. Entonces, Elías transfiere su talid a Eliseo. Pero Yeshua lo hace sobre nosotros. A ver, cuando Elías le entrega a Eliseo su talid, que lo deja caer, Eliseo toma el talid porque le fue revelado, fue lleno de aquella sustancia. Ahora él está capacitado para caminar en el poder, en el espíritu y en el poder de Elías. ¿Ok? Ese talid lo representa. Ahora ven qué interesante. Cuando Eliseo muere, los sabios de Israel no le dan a nadie ese talid. Nadie hereda el talid de Eliseo, sino que lo toman y lo ponen al lado derecho del altar del incienso. Cuando Zacarías llega a oficiar en el turno, se le aparece Ángel Gabriel y le dice, tendrás un hijo. Zacarías le dice, no, mi mujer es estéril. Y el ángel levanta el talid y le dice, no, él vendrá con el espíritu y el poder de Elías. Eso dijeron los hijos de los profetas de Eliseo. Sobre Eliseo reposó el espíritu de Elías. Y ahora el espíritu y el poder de Elías, representado en el talid, está sobre Juan. Cuando Zacarías sale con el talid y dice, tradición, que el ángel también salió. Y el pueblo reconoció que Juan el Bautista caminaba con el talid de Elías, es decir, con el espíritu y el poder de Elías. Y eso fue una señal impresionante, porque ahora entonces Juan era la caña mecida por el viento, la voz que clama en el desierto. Este es el que viene antes de que el Mesías venga. Cuando Yeshua llega al Jordán para que Juan lo bautice, Juan le dice, no, bautízame tú a mí. No, dice Yeshua, bautízame para que se cumplan las escrituras. Usted conoce toda la historia, los cielos se abrieron, el Padre habló, este es mi hijo en quien tengo complacencia. Pero el talid que tenía Juan no se lo dio a Elías, no se lo dio a Yeshua. El talid de Elías que tenía Juan no se lo pasó a Yeshua. ¿Por qué? Porque Yeshua traía su propio talid.
traía su propio talit. Ahora vea, lo mismo que hizo Elías, hizo Yeshua. Recuerde que Elías es tipo de Yeshua. Vaya conmigo al capítulo 4 del libro de Efesios. Capítulo 4. A partir del verso 7 dice: cada uno de vosotros, oiga bien, escuche bien y entienda bien el contexto de lo que Pablo está hablando. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Yeshua, por lo cual dice: subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra griega es antropois, es genérico, a los hombres, genérico. No está hablando, no está hablando de género, es genérico, hombres y mujeres. ¿Ah? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, 7, para llenarlo todo. Y el mismo constituyó, ¿quién? Yeshua. A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Dónde está la cláusula que dice que ya esto no funciona? ¿Por qué si hay pastores y apóstoles no? ¿Por qué si hay pastores y profetas no? Si aquí Pablo lo establece con toda claridad, pero no es mi punto. Sigo leyendo. A fin de perfeccionar a los santos, es decir, los 5 oficios están para perfeccionar a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Son los de la primera comunidad de creyentes allá en el siglo I, siglo II. ¿O usted también es un santo? Usted también es de esos apartados. Entonces, si usted es de esos apartados, Pablo le está diciendo a usted que estableció 5 oficios para perfeccionar, acoyuntar, alinear. Dice: para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Yeshua, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Yeshua, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esta es una mención al gnosticismo, artimañas del error. ¿Se da cuenta? ¿Qué sucedió aquí? Yeshua muere en el madero. Muere. Es sepultado y cumple la señal de Jonás. 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Desciende. Predica a todas las almas que estaban ahí en el seno de Abraham y en el lugar de tormento. Y luego, al tercer día, cuando él resucita, levanta a todos los que creyeron en él, que murieron antes de él. Los levanta y lleva ese botín. Por eso dice: y llevó cautiva la cautividad. Arrebató ese botín del Hades y ascendió, como Elías ascendió. Donde Elías va hacia arriba y oye la declaración de Eliseo, suelta su talit. Aquí tenemos una figura muy hermosa. Yeshua va subiendo y dice, mientras sube, dice Pablo, él dio dones a los hombres. Es decir, Yeshua entregó su talit. ¿A quiénes? A los santos. ¿A quiénes? A todos nosotros. Es decir, nos dio su espíritu, nos dio su poder, nos dio su nombre, nos dio su autoridad para continuar lo que él empezó. Así como Elías capacita y comisiona a Eliseo bajo aquella dinámica, que Yeshua lo hace sobre nosotros. Yeshua en su ascenso, en un sentido, dejó caer su talit sobre nosotros para continuar lo que él empezó. Por eso dice, mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Ahí está la doble porción. Nos dio su espíritu y su poder
para continuar lo que él empezó. Entonces Juan el Poretz, Juan el Bautista, Juan Yohanan el inmersor, es el Poretz, el que abre camino, el que preparó el camino para la venida de Yeshua. Pero entonces ahí mismo el ángel dice, para preparar un pueblo bien dispuesto para él. Después de Juan vino Yeshua. Yeshua vino, se fue y nos delegó a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los Poretz de este tiempo, los Poretz que estamos preparando el camino para la segunda venida de Yeshua. Hay una doble porción y 4 cláusulas claves para nosotros como primogénitos dentro del poder de la herencia en la cual Yeshua nos introdujo. Entonces, así como el ángel habilita a Juan para caminar en el espíritu y poder de Elías, nosotros somos habilitados para caminar en el nombre, en el poder, en el espíritu y asignación de Yeshua, en su esencia y sustancia, bajo la unción de los primogénitos. La unción de Efraín en Yeshua. Jeremías 31:9 dice, vendrán con llanto y los guiaré con lágrimas y los haré andar junto a arroyos de agua por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Y Efraín es mi primogénito. Y aclaro porque hay muchos confundidos diciendo que cuando enseño de esto, estoy hablando de la tribu de Efraín. Yo no estoy hablando de la tribu de Efraín. Lean la escritura dentro del contexto correcto. Estoy hablando de la casa de Efraín, las 10 tribus, así se le llamó después de la división con Roboam, hijo de Salomón. Se dividió en 2 reinos o en 2 casas, la casa de Judá y la casa de Efraín. 2 tribus, Judá y Benjamín en el sur y 10 en el norte. ¿Quién es el primogénito? Efraín. Entonces, individualmente hay una primogenitura sobre nosotros. Pero como casa de Efraín tenemos primogenitura. Entonces, el Eterno nos entregó 1, el poder de gobierno. 2, el poder para multiplicar las riquezas. 3, poder para perpetuar una cultura. Y 4, autoridad sobre nuestros enemigos. Un hijo siempre llevará más allá lo que su padre le entregó, bajo el poder de la expansión y la revelación. Yeshua dijo, yo llegué hasta aquí, ahora continúen ustedes. Por eso él dijo, yo me voy, pero les dejo el Ruach HaKodesh, les dejo mi espíritu. Él los va a guiar a toda verdad. Bueno, familia hermosa, hasta aquí vamos a llegar. Me extendí un poquito más en el tiempo. Esta es la condición nuestra. Esto es lo que Él hizo por nosotros. Estos son los derechos legales que nosotros tenemos para operar, para trabajar, para hacer lo que Él nos encomendó hacer. La herencia, la primogenitura, el legado, así como de Elías a Eliseo, luego a Juan, de Yeshua a nosotros. La semana entrante vamos a hablar de lo que es un poretz. Vamos a hablar de un pasaje muy mal interpretado, y más bien mal por la traducción. En Mateo 11, cuando la traducción dice que Yeshua dijo, dice la traducción que Yeshua dijo que el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan. Vamos a analizar el contexto de esto. Y vamos a ver que no fue eso lo que Yeshua dijo. Eso que tradujeron. Está relacionado con la función de un poretz, de uno que abre caminos. Y vamos a analizar nuestra función para este tiempo y entonces haré la conclusión y cerraré
esta enseñanza. Bien, si las preguntas quedaron por ahí, no sé, Ale, si hubo preguntas o no les dio tiempo a preguntar. Hay Siempre, sí. dos preguntas, apóstol. Sí, una es si las mujeres usan talit y la otra es si las instituciones teológicas que levantan líderes tienen autoridad de ungir. Perdón, es la segunda, no la escuché bien. Si las instituciones teológicas que levantan líderes tienen autoridad de ungir. Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que el que tiene autoridad para ungir, que significa apartar para un trabajo, la tiene Dios. Solo el Eterno tiene esa autoridad. Nosotros lo que hacemos es reconocer la investidura que Dios ha entregado. Es un reconocimiento. Nosotros no apartamos, es Dios quien aparta, solo reconocemos. Por eso el concepto de ordenamiento no tiene sentido. Vamos a ordenar pastores, no tiene sentido. Eso es un tema bastante masónico, por cierto. No. Nosotros reconocemos lo que el Señor ha apartado. Él es el que aparta. Un seminario teológico lo que entrega es un título, punto. ¿Verdad? Nada más. A una persona que no sabemos si tiene o no tiene el llamado para operar en eso en lo que fue preparado. Y de hecho, pues, los que salimos de un seminario, salimos a aprender. Salimos a aprender. Ok. Bien, la primera pregunta. ¿Una mujer puede usar talit? Ok. Carlos Soto cree lo siguiente. Yo creo que, primero, como mencioné, el talit es un símbolo. Ok. No hay magia en el asunto. Es un símbolo. Y como símbolo, representa a y habla de Yeshua, en esencia. Habla de su cobertura sobre nosotros. ¿Ok? En el contexto de la casa de Judá, judaísmo, solo los hombres usan talit. Las mujeres no lo usan. ¿Ok? Entonces, si el talit representa a Yeshua y yo tengo a Yeshua, no necesito, como fines rituales, óigame bien, usar un talit. Si yo uso un talit, lo uso bajo la conciencia de que aquel que representa el talit vive en mí. ¿Ok? Si eso está claro, entonces yo no tengo problema que una mujer lo quiera usar. Muchos lo usan y está bien, para mí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la Torá me habla del talit, porque en la Torá está el talit. Yeshua usó talit, etc. Pero si una persona depende de este símbolo para sentir la presencia de, si este talit es para fines rituales, pues no tiene sentido. Porque, repito, aquel que representa el talit vive en nosotros. Punto y aparte. Para mí es un símbolo hermoso, hermoso. Y yo lo uso en mi intimidad. Lo uso cuando yo tengo intimidad con el Señor. Así lo uso yo. Otros lo usan para enseñar. Y está bien, yo respeto posiciones. Pero esto es lo que para mí significa, ¿verdad? Lo uso para la intimidad. De hecho, Elías entró a la cueva, se sentó en el piso, metió su cabeza entre las rodillas y se encubrió con el talit.
Eso hizo Elías. ¿Ok? Ok. Entonces, yo no tengo problema en que una mujer lo use si lo quiere usar. Pero por favor, no lo pongan sobre el púlpito. No lo pongan en una mesa. Tenga respeto por lo que el símbolo representa. No tanto para nosotros, sino para la casa de Judá. Creo que eso es importante, porque es a través de ellos que nos viene esto como un legado de conocimiento. ¿Ok? Repito, esto es solo tela, pero tiene un significado muy profundo. Ok, ¿alguna otra pregunta, Ale? Dice, no sé si es una mala traducción, pero para ser apóstol debían ver a Yeshua en una lista de requisitos. O ser pastor debe ser solo casado de una mujer intachable. ¿Eso es correcto? Y ese no es el objetivo. Si yo me pongo a contestar preguntas de doctrinas básicas, entonces... Apóstol, no se escuchó su respuesta, estaba frisado. Sí, repito, si yo me pongo a contestar preguntas de doctrina básica, se desvirtúa el objetivo de esta yeshiva, de esta escuela. Esa pregunta la debe responder el pastor de la persona que la hizo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es una victoria de Jezabel haber cortado la cabeza de Juan el Bautista? ¿Por qué Jezabel? Esa pregunta es de Fernando Barra. Dice, no, me está escuchando, es que se está frisando. Sí, yo sé. Sí. Dice, es una victoria Sí. de Jezabel. Esa pregunta la hace Fernando Barra. Haber cortado la cabeza de Juan el Bautista. Una victoria de Jezabel. ¿Qué victoria pudo haber ganado Jezabel cortándole la cabeza a Juan el Bautista si la función de él ya la había cumplido? Él ya había cumplido de anunciar al que había de venir. Entonces, ¿dónde está la victoria? Si se la hubiera cortado antes de empezar su ministerio, yo hubiera dicho victoria de Jezabel. Pero lo que hizo Juan, o sea, para mí Juan se extralimitó en su función, se salió de su función y fue a retar al gato, como hizo el ratón, ¿verdad? El ratón se tomó unos cuantos whiskycitos, se sintió muy valiente y salió y se fue a retar al gato. Y entonces el gato se lo comió. Esa es mi opinión muy personal. Pero Juan ya había terminado su trabajo. Su función ya había terminado. En relación a la asignación primaria que él tenía, que fue abrir el camino para la venida de Yeshua. Y en mi opinión, lo hizo muy bien. Entonces, yo no le daría ningún crédito a Jezabel por eso. Ninguno. No hubo victoria. Otra pregunta. No hay apóstol. Del tema. Ya terminamos. Ya. Sí, señor. Bueno. Bueno, mi gente bella. Nos vemos entonces de hoy en 8 para concluir con este estudio. Y ya saben, de hoy en 8, misma hora, mismo canal, misma hora, mismo canal y con este servidor. Un abrazo, les bendigo y nos vemos entonces en la próxima. Chao, chao.